Hola, buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando acá desde el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico. Recording in progress. Estamos transmitiendo a través de nuestra página del Ministerio de Educación, hoy con una invitada muy especial, muy esperada por todos nosotros, así que vamos a darles la bienvenida, vamos a ir contando más o menos cómo surge todo este ciclo de conferencia al que le hemos denominado Diversidad en las instituciones educativas, nuevas infancias y nuevas adolescencias. Esta propuesta de este ciclo surge como una idea de la Dirección Provincial de Educación Especial, que depende del Ministerio de Educación, en el marco justamente del mes de la educación especial, y nos convoca un poco a seguir pensando en todo lo que implica la diversidad, la inclusión educativa, y todo lo que los roles docentes, los desafíos que nos convocan diariamente al trabajo dentro de las aulas, el reconocimiento a la labor pedagógica de cada uno de los docentes, quienes acompañan a las trayectorias escolares de cada uno de los estudiantes, ¿no? Cuenta en esta oportunidad, contamos con la presencia de la profesora María José Borsani, que para nosotros es un honor, que en un ratito la vamos a estar presentando. Y este ciclo de conferencia van a ser 2 encuentros, un primer encuentro con María José y un segundo encuentro con Alicia Sabo, que va a ser el día viernes, tal cual como lo fuimos viendo, ¿no? Así que agradecerles, no les quiero robar mucho tiempo a María José, que tiene seguramente muchísimo para contarnos y decirnos y compartir con nosotros. Como te digo, estamos muy orgullosos de tenerla, venimos charlando durante estos meses para concretar este encuentro que hoy podemos llevar adelante. Antes de dar la bienvenida a María José, también le voy a dar la palabra, les cuento que hoy nos acompañan desde el Ministerio de Educación, la directora provincial de Formación Permanente, que también ha estado acompañándonos en el armado de esta propuesta. También nos acompaña la subsecretaria de Gestión Educativa. Acá al lado mío, Pablo López, a quien le voy a dar la palabra. Que es nuestro... Buenas tardes a todas y a todos los que están conectados y están compartiendo esta tarde con nosotros. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero traerles el cariño y el saludo de nuestra ministra de Educación, Analía Cubino. Bueno, ella deseosa quería acompañarlas y acompañarlos en esta tarde, pero bueno, tuvo que viajar por una cuestión de agenda a la ciudad de Ushuaia. Agradecerle a María José también fuertemente, digamos, por haber aceptado la invitación y por poder dedicar esta tarde a compartir sus experiencias en cuanto a esta temática. También agradecer fuertemente a la Dirección de Modalidad de Educación Especial, a su equipo, que tanto viene trabajando durante este mes en donde celebramos, digamos, la educación especial. Agradecer también a la subsecretaria, perdón, a la directora provincial de formación docente, también la presencia de Candela, que esta tarde nos está acompañando. La verdad que pensar en estos espacios formativos, la verdad que alegra el alma, ¿no? Poder ponernos esta tarde a pensar sobre la diversidad en lo que implica este concepto, porque a veces uno simplemente piensa en la diversidad como en la discapacidad, ¿no? Y creo que es un concepto que abarca mucho más, es mucho más abarcativo, y esta diversidad está presente en las escuelas, en cada una de nuestras instituciones. El tema muchas veces que se nos presenta es qué hacemos con esa diversidad cuando la vemos y la palpamos en el aula. Y para poder observar y para poder ver estas realidades que se presentan en cada una de las aulas, de cada una de las instituciones, lo que hace falta es aprender a mirar. Cuando somos capaces de poder mirar al otro y descubrir esa diversidad, eso que es distinto a mí y al resto, me parece que nos plantea un gran desafío. Y ese desafío tiene que ver que todos tenemos que estar dentro de la escuela. Y para eso cada uno tiene que
trabajar fuertemente para que nadie quede fuera, cada uno con su realidad. Y creo que esta tarde nos va a permitir justamente poder reflexionar sobre estas cosas. Y estas cosas poder llevarlas al aula, transformar las realidades que tenemos en cada una de nuestras aulas. Es un desafío que tenemos que enfrentar, es un desafío en el cual tenemos que trabajar para que la inclusión no solamente sea una utopía, sino una realidad en donde todos estemos adentro y nadie quede afuera. Ese es el gran desafío que tenemos, así que quiero desearles una tarde maravillosa, en donde podamos compartir, aprender, reflexionar y por sobre todas las cosas poder tomar decisiones para que justamente podamos tener una escuela más inclusiva en donde nadie queda fuera. Así que tengan muy buenas tardes y a disfrutar a María José con todo lo que tiene para contarnos. Gracias, Pablo. Bueno, no le vamos a quitar mucho más tiempo a María José, así estamos todos del otro lado muy ansiosos por escucharla. Sí le voy a ceder la palabra un ratito a Lorena, que es parte del equipo de la Dirección Provincial de Educación Especial, para que presente a María José. Le decía yo a María José hace un rato que nos hubiese encantado leer absolutamente todo su currículum, porque es hermoso todo lo que viene haciendo y toda la experiencia que tiene, digamos, desarrollada, ¿no?, a través de las formaciones docentes, bueno, de los escritos, de todo lo que ella ha venido desarrollando a lo largo de estos tiempos. Así que bueno, Lore, te cedo la palabra, y después María José, muy buena tarde, y acá estamos para escuchar. Buenas tardes. Sabemos que, como bien dijo Silvina, no necesita presentación, pero queríamos compartir con ustedes parte de su tan productiva carrera que ha tenido y ha aportado tanto la educación. María José Borsani es terapista ocupacional en salud mental por la Universidad Nacional de Rosario, es maestra especializada en educación diferencial, ha desarrollado tareas docentes y profesionales en diversas instituciones y niveles educativos. Fue capacitadora en la Red Federal de Formación Docente Continua del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, docente a cargo del espacio curricular, desarrollo curricular y adecuaciones curriculares en la escuela inclusiva, en la Diplomatura Superior en Educación Inclusiva. Atención a la diversidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es miembro fundador y coordinadora del equipo interdisciplinario del Instituto de Pedagogía Clínica de Rosario y asesoría pedagógica del equipo de apoyo a la integración educativa, docente a cargo del curso virtual Educación Inclusiva, Atención a la Diversidad, Adecuaciones Curriculares en el campo de PISI, Educación a Distancia desde el 2008 a la fecha. Ha sido autora de trabajos de difusión masiva y científica relacionados con el aprendizaje sistemático y la inclusión educativa, entre los que podemos citar su libro Aulas Inclusivas, Teorías en Actos, de la editorial Homo Sapiens, que fue publicado en mayo del 2020, Aprender y enseñar a leer y escribir, sus controversias, de la misma editorial en el año 2015, de la integración educativa a la educación inclusiva, de la opción al derecho, también de la editorial Homo Sapiens, del 2014, Construir el aula plural, estrategias e intervenciones, de Pablo 2011, que fue mención de honor en el premio Isaac Claes del libro de Educación 2010-2011 de la Fundación El Libro, y numerosas publicaciones que vamos conociendo y gestionando. También tiene una página donde podemos ingresar a buscar mucha información y leer su material y compartir con ella, que es mariajoseBorsani.com, pueden acercarse. Bueno, no le quitamos más tiempo, así que un placer tenerla con nosotros. Le cedemos la palabra a María José Borsani, que es la que nos convoca hoy. Bueno, muchas gracias, Lorena, muy amable. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que para mí es un gusto desembarcar hoy en la isla. Me siento realmente que estoy en Tierra del Fuego. Les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Estos espacios son fecundos, son importantes, son interesantes. Creo que nos permiten revisar un pasado del que venimos y, bueno, proyectarnos hacia un futuro. Así que el agradecimiento quizás puntual en la figura de Silvina, que es sobre todo con quien estuvimos compartiendo el armado y el entramado de este encuentro, los nervios, las pesazones, las búsquedas. En la figura de ella va el agradecimiento a todos.
a la Dirección Provincial de Educación Especial, a la Dirección Provincial de Formación Docente. Bueno, muchas gracias, Pablo, en nombre de todo lo que hace al Ministerio de la provincia. Para mí, vuelvo a decir, es un gusto y es sumamente interesante encontrarse con un colectivo que esté motivado por estos encuentros. No son temas sencillos, son temas ríspidos, álgidos, que por momentos a uno lo ponen ante preguntas que movilizan mucho, ¿no? Y entonces encontrarse con esta disponibilidad de estar escuchándonos, de pensar, está abierto el chat para que vayan surgiendo preguntas o reflexiones acerca de este tema que es la educación inclusiva, ¿no? Que creo que es la consecuencia de una serie de momentos previos, de otros puntos de llegada que se transformaron en puntos de partida, y hoy estamos arribando a esta nueva construcción que nos convoca y que en realidad no se refiere a otra cosa que a la capacidad del sistema educativo de atender a todos, niños, niñas y adolescentes, sin exclusiones de ningún tipo. Dice la Ley de Educación Nacional que la educación inclusiva es abordar la amplia gama de diferencias y asegurar la participación y el aprendizaje de cada uno de los alumnos en el marco de los servicios comunes y universales, ¿no? O sea que, a lo mejor haciendo una simplificación, un reduccionismo, nosotros podríamos decir que todos aprendiendo juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales, culturales. Este es el desafío que hoy nos convoca, esta es la construcción que implica y supone de todos nosotros una disponibilidad muy amplia, accesibilidad, que aprender a pensar en clave de accesibilidad, aceptabilidad, decimos también adaptabilidad, y por sobre todas estas cuestiones, y referenciándonos a Carlos Escliar, yo diría que también amorosidad. Esto es, así como pensamos en clave de accesibilidad, debemos aprender en estos mundos de la didáctica a pensar en clave de amorosidad, en relación a lo que el otro provoca, a lo que el otro genera, a quién soy yo frente a este proyecto de devenir escuelas inclusivas. Devenir escuelas inclusivas, que una de las cuestiones que me pareció sumamente provechoso cuando hablábamos con Silvina era la idea de el encontrarnos como sistema, el encontrarnos desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria, los formadores, los coformadores, los institutos de formación, las modalidades, la educación especial, la de nivel, porque esto nos ayuda a pensar en trayectorias, pero además en trayectorias en el sentido de darle un sentido de continuidad a lo que es la escolaridad de un alumno. No compartimentos estancos donde cada uno tiene su libretito, dice lo que le corresponde y después es problema del otro. Y surgen esas cuestiones que hemos escuchado tanto en las salas de profesores, ¿no? Y de maestros. ¿Me querés decir cómo este chico pasó a primer grado y qué hace acá? Y hoy en cuarto, ¿cómo puede ser que haya aprobado primer ciclo y ahora yo me lo tengo que aguantar en cuarto grado? Fíjate este pibe cómo llegó. Y así podemos seguir enumerando, preguntándonos al ciclo anterior qué pasó, hasta la secundaria y también la universidad. Bueno, el encuentro de hoy nos convoca al sentido de continuidad que tienen las trayectorias educativas, ¿no? Creo que es una cuestión muy, muy fuerte, que ha sido fuertemente interpelada por la pandemia. La escuela tradicional ha sido fuertemente interpelada por la pandemia, como también lo han sido interpeladas las didácticas, ¿no? Las didácticas en el sentido de la didáctica como arte de intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos hemos tenido que preguntar qué rescatamos de la didáctica para poder acompañar y estar siendo escuela y haciendo escuela en momentos tan complejos, ¿no? En el momento del impacto, que fue el del año pasado, y también en el momento de una reubicación que fue pero creo que en ambos años nosotros hemos pensado fuertemente en
cómo devenir escuelas inclusivas como la única y la mejor opción del momento. En el sentido de un entre lo especial y lo común, entre lo tradicional y lo inclusivo, entre la necesidad, diríamos, de todos, pero la necesidad de cada uno. Esta construcción creo que nos hace revisar la escuela en tanto construcción sociohistórica. No podemos estar ajenos del momento, de la coyuntura, de lo que estamos viviendo, de un proyecto social y político. Entonces, sabemos que hoy todos los que estamos trabajando en educación nos constituimos en garantes de un derecho, el derecho a la mejor educación para cada uno de nuestros alumnos. Y voy a compartir esto, si me permiten, que lo dejé acá, lo voy a volver atrás. Ahí estamos. ¿A qué nos lleva hoy el pensar aulas inclusivas? Yo les decía recién, a garantizar aprendizajes básicos y comunes dentro de las escuelas a todos los alumnos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos hablando de una obligatoriedad que va desde el nivel inicial hasta la secundaria completa, de una universalidad, todos adentro, pero todos aprendiendo juntos, no es todos inscriptos, es todo transitando la escuela, y una escuela orientada, les diría, a tomar la diversidad como un valor educativo. Pero para poder tomar la diversidad como un valor educativo la tenemos que concebir primero como un valor humano, ¿no? Y esto nos hace de alguna manera retrabajar cuestiones muy básicas para superar la cultura de la simulación y entrar en una construcción de los derechos. Derechos que nosotros tenemos un marco legal muy amplio, ustedes lo están teniendo en pantalla, un marco legal que está en consonancia con la Declaración Mundial de la Educación para Todos de UNESCO y UNICEF en 1990, y que se proyecta hacia 1930, y que en cada momento de toda esta enunciación del marco legal que hoy tenemos aquí, se ha ido pensando para corrernos de un paradigma tradicional, para corrernos de una escuela homogeneizadora, para superar estas miradas de infancias patologizadas, para superar la idea de la medicalización de la infancia y realmente constituirnos como escuela inclusiva dentro de un proyecto superador que es el de una cultura inclusiva. Por supuesto que esto apela a la corresponsabilidad, una corresponsabilidad desde los niveles más altos en los que podemos pensar hasta lo que cada uno de nosotros hacemos cotidianamente en las aulas, ¿no? Entonces, podríamos decir quizás que hay suficientes leyes, que tenemos un marco legal muy amplio y que lo importante ahora es ponernos a trabajar en las representaciones sociales de los adultos que hacemos la escuela, ¿no? ¿Quién es el otro para mí? ¿Qué es el otro? ¿Qué representa ese otro? Y entonces ahí realmente ubicarnos frente a la posibilidad de garantizar los derechos de cada quien. Y habría también Pablo mencionando la idea de la diversidad, que casualmente, y lo voy a tomar, no es la discapacidad. Diversidad es un concepto mucho más amplio, muy interesante, que se referencia al valor humano y al valor educativo, y que nos hace pensar en las aulas y en las necesidades educativas de todos, ya no la necesidad educativa especial de determinado alumno, sino de todos. Cada uno tiene su necesidad educativa y hacia ahí vamos. Las necesidades educativas especiales fueron todo un momento, lo reverencio, hubo plausibilidad pedagógica y política ante el concepto, pero hoy estamos en otro momento. Estamos en un momento en el que repensamos la diversidad por fuera del déficit. Diversidad no es igual a déficit, no es diferente en relación a una homogeneidad, sino que es el derecho a ser como cada uno es. Y el derecho a que siendo como cada uno es, tiene también a recibir una educación de calidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad, fíjense que nosotros podemos enunciar, y ustedes pueden ir haciendo un ejercicio de la diversidad que cada uno encuentra en sus aulas,
y hablamos de diversidad étnica, lingüística, poblacional, y ahí podemos hablar de alumnos migrantes con distintas lenguas y culturas diversas, todas enriqueciendo desde cada lugar el contexto educativo, ¿no? Nuevas formas de contactar, nuevas formas de hablar, nuevas formas de estar, esto que también daba título a esta jornada, ¿no? De la diversidad en la institución educativa, y estas nuevas infancias, estas nuevas adolescencias, estas nuevas formas de ser sujeto, esta diversidad subjetiva, esta diversidad familiar también, en este contexto del tercer milenio, estas nuevas constelaciones familiares, familias ensambladas, monoparentales, a cargo de las abuelas, matrimonios igualitarios, hijos de matrimonios igualitarios, adolescentes madres que están concurriendo a la escuela. Evidentemente estamos hablando de un abanico que se ha abierto, no para ser sancionado casualmente, sino para ser reconocido en su diversidad. Diversidad religiosa, sociocultural, política. Y fíjense que en esta enunciación hay algo que en los últimos 2 puntos se quiebra todavía y cuesta incluirlo dentro de esta categoría de la diversidad. Y es cuando uno habla de capacidades especiales, que en realidad, y como dice Constance Orbais, especiales son las pizzas, y capacidades diferentes quien tiene un balde de un vaso, pero los sujetos no tienen capacidades especiales. Y ahí viene todo esto de capacidades especiales, altas capacidades, talentos especiales, discapacidad. Discapacidad, trastorno del aprendizaje, diferencia, bueno, empiezan acá las dificultades del lenguaje, y me parece que hemos hecho un avance muy grande al pensar ya desde el modelo social de la discapacidad, ¿no? En este nuevo paradigma, en el paradigma plural, en el paradigma del derecho, en el paradigma de la diversidad, el modelo social nos plantea que la discapacidad está definida en función del contexto, si es el contexto lo más o menos discapacitante. No es una cuestión ya inherente al sujeto, sino que es inherente a las posibilidades que un contexto sociopolítico, cultural, arquitectónico, edilicio, educativo genera en un sujeto. Es una definición troncal que nos permite pensar cuestiones muy básicas, ¿no? Pero ahí también hay que hacer como una mirada crítica. Seguimos hablando de un modelo social y seguimos usando la palabra discapacidad. Y desde la perspectiva de los derechos humanos no se habla de capacidades, se habla de dignidad. Entonces no tendríamos que hablar de discapacidad, sino que tendríamos que hablar de diversidad funcional y poner el ojo, la mirada en la perspectiva de la dignidad y no de la discapacidad, ¿no es cierto? Porque la discapacidad, vuelvo a decir, surge de la interacción entre el sujeto y el contexto. Entonces empecemos a hacer el ejercicio de pensar en los contextos discapacitantes, en las barreras de los contextos. Y entonces acá vamos a pensar qué es lo que genera en una escuela, porque hoy estamos hablando del mundo del aprendizaje y en este es el territorio en el que hoy vamos a andar, qué es lo que genera un alumno con discapacidad o diversidad funcional. Lo que hace este alumno en realidad es plantearle a la escuela un desafío teórico acerca de ese sustrato básico desde el que se concibe al otro, y al otro se lo concibe desde la idea de la escuela tradicional, lo ha concebido siempre desde la idea de homogeneidad, de que todos los alumnos deben ser iguales, tener las mismas oportunidades, y no equidad de oportunidades, deben todos aprender de la misma manera, al mismo tiempo, con los mismos métodos, los mismos recursos. Esta es la idea de simultaneidad, y esto les permite aprender juntos simultáneamente y ir en una escuela graduada. Esta es la ideología homogeneizadora, que este formato único sabemos que deja por fuera muchos alumnos, a pesar de que persiste, de que está. Bueno, esto es con lo que nosotros nos tenemos que ir empezando a sentir interpelados, ¿no? Revisar estos resabios de la escuela tradicional y trabajar al interior de las escuelas
todos quienes hacemos escuelas, para poder avanzar hacia una escuela que realmente sea una escuela común plural, y no que esté respondiendo al mandato homogeneizador del hombre racional de la modernidad, que es un mandato heteropatriarcal, homogeneizador, pensado, yo les diría, con una mirada puesta no tanto en lo vernáculo, sino en cuestiones quizás hasta europeizantes o extranjerizantes. Entonces, nuestra mirada en este momento es en la construcción de la escuela inclusiva, en la cual vamos a hacer un esfuerzo muy grande para superar esta mirada que hacíamos antes de las necesidades educativas especiales y empezar a mirar la necesidad que plantea la diversidad, con una mirada puesta en el contexto. Pensar que si un alumno no accede a la forma en que yo estoy enseñando, tendré que modificar la manera en que estoy enseñando, porque debo generar accesibilidad. De esto vamos a trabajar específicamente con ejemplos en las aulas a medida que avancemos, ¿no? Pensar, les decía yo hace un ratito, en clave de accesibilidad. Pensar cuáles son las barreras al aprendizaje y a la participación. ¿Qué barreras discapacitantes hay en la propia pedagogía? ¿Cuál es en mi oferta pedagógica aquello que se transforma en una barrera? ¿Es el texto? ¿Es el tiempo? ¿Es la manera en que estoy proponiendo? ¿Es la manera en que estoy explicando? ¿Cuál es la barrera? En función de eso voy a empezar a hacer movimientos, voy a generar ayudas, voy a ampliar la forma de trabajar. Y si es necesario, estas ayudas técnicas las voy a transformar en ajustes razonables. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que las barreras surgen de la interacción de los estudiantes con el contexto. Entonces tengo que ir moviendo esto. Y vamos a trabajar de una manera particular en todo lo que sea la diversificación curricular. Diversificar el currículum, corrernos de esa mirada homogeneizante en la que yo llevo una única propuesta y una única forma de trabajo y una única evaluación, para ampliar y trabajar en la diversificación curricular. Por eso la idea de hoy es empezar a trabajar sobre los problemas de enseñanza, los problemas que nos atañen a nosotros, a los que estamos en la escuela y a los que estamos formando y siendo coformadores de los docentes, ¿no? Entonces, para pensar en aulas inclusivas dentro de las aulas, vamos a pensar en diversidad, en diversificación curricular. Diversificamos la currícula. Nos corremos del paradigma de la homogeneización y nos paramos en el de la heterogeneidad. Nos vamos a correr de la idea de la escuela graduada, en grados estancos de los que yo les hablaba recién, y vamos a empezar a pensar en trayectorias múltiples y diversas. Ahora lo voy a retomar dentro de un ratito, pero acá la vamos a traer siempre a Flavia Terigi, y vamos a pensar en aprendizajes interaccionistas, colaborativos, no unidireccionales, no unidireccionales. Vamos a aprender con, aprender entre, y vamos a referenciar a la pareja pedagógica, al par pedagógico, al trabajar con otro coformador, maestra integradora, que ojalá podamos superar esa idea de llegar a pareja pedagógica, para visualizar los problemas de enseñanza y avanzar. Entonces, acá tenemos algo ya teórico para plantearnos, corrernos de la idea de las edades y ponernos en la idea de las estructuras con las que piensan nuestros alumnos. Esto que se trabaja también en los institutos superiores de magisterio, ¿no? ¿Con qué estructura de conocimiento está este niño? ¿Qué necesita? Necesita una respuesta pedagógica a nivel concreto. No va a aprender más porque yo retire el material concreto, va a aprender más porque yo, entendiendo su estructura de pensamiento, le ofrezca el material concreto. No voy a dar por sentado que porque tiene 15 años ya está en los albores del pensamiento formal. Voy a respetar su trayectoria y voy a entender que tiene 15 años y se está asomando al pensamiento abstracto, está haciendo hipótesis, pero esto no priva de que uno trabaje con este alumno en la idea de número másico o de caída libre. No, lo que pasa es que tengo que trabajar este concepto de la manera en que el alumno lo pueda entender desde sus estructuras de pensamiento.
Entonces, de alguna manera vamos a retomar y a recuperar todas las posturas constructivistas, a Piaget, a Ursula, a Brunner, a Feuerstein, a Paulo Freire, y vamos a revisitar con ellos esta aula, para que nos acompañe a posibilitar el aprendizaje de todos, no de algunos que considerábamos los niños problemas con necesidades educativas especiales en el momento de la escuela integradora. El momento de la escuela integradora fue superador de la escuela tradicional estrictamente rígida. Se empezó a mover, a conmover algo en la escuela. Entonces nosotros decíamos, sí, yo llevo esto para el grupo clase y hago adecuaciones para el que viene de la especial, el repetidor, el niño con discapacidad, el que no puede. A ellos les hago adecuaciones curriculares, a ellos que tienen necesidades educativas especiales. Pero en realidad la escuela conservaba un espíritu homogeneizador que costaba modificar. Se fue conmoviendo. Y entonces hoy llegamos a una propuesta superadora de ese momento, que fue un momento fecundo, interesante y productivo. Cada uno de los momentos ha sido un punto de llegada al que costó mucho arribar, pero siempre todo punto de llegada se transforma en uno de partida. De acá estamos construyendo esta escuela de la diversidad. Entonces, la propuesta es redefinir desde la escuela de la diversidad la propuesta curricular. Y acá la propuesta va a ser una propuesta diversificada, que no es otra cosa que ofrecerle al grupo clase la mayor cantidad posible de oportunidades, de propuestas, de ayudas, de estrategias sobre el contenido que yo voy a tratar, para posibilitar que todos los alumnos construyan el aprendizaje, que en todos se genere la accesibilidad. Y si realmente yo puedo diversificar, vamos a dar un ejemplo sencillo para avanzar. Voy a dar el volcán. Entonces, si yo voy a dar el volcán, yo a mis alumnos, desde la escuela tradicional, hubiera llevado un texto sobre el volcán, un gráfico sobre el volcán, a lo mejor hubiéramos visto un video del volcán, hubiéramos hecho unas preguntas, una guía de estudio, y después hubiéramos hecho una evaluación sobre el volcán. Bien. Si yo me voy a plantar en la escuela de la diversidad. Y también hubiera hecho 2 o 3 ejercicios diferentes, le hubiera dado solo un dibujo a estos alumnos en integración, no les hubiera llevado un texto, las preguntas en vez de 8 hubieran hecho 4, la guía en vez de guía le hubiera hecho copiar un texto, eso fue un momento superador. Bien, ¿hoy qué pienso? Hoy pienso, vamos a dar el volcán, vamos a generar accesibilidad. ¿Cómo lo vamos a generar? A ver, bueno, flexibilización curricular, decíamos. ¿Cómo? Trayendo la idea de diversificación, ustedes lo van a asociar cuando yo les diga con algo que se ha trabajado mucho, que es la idea de un diseño universal del aprendizaje. Pero el diseño universal del aprendizaje es la postura filosófica, no es un método, y no hay que confundirse, y no hay que tomarlo como método, sino que el diseño universal es la figura filosófica, les decía yo, desde la cual se desprende la idea de diversificación. Esto voy a hacer muy rápido, pero bueno, es una postura, una lógica del derecho y la diversidad de avanzar hacia diseños universales. Surge en la arquitectura, y es decir, bueno, las sillas pueden ser usadas por todos, los ascensores deben ser usados por todos. Para que haya accesibilidad hay que pensar formas que beneficien a todos. Entonces, esto es lo que piensa la arquitectura. Y lo toman otras disciplinas y lo toma el aprendizaje. Un ejemplo desde la arquitectura es decir, no puedo llegar al primer piso. Es lo de menos si yo digo que no puedo llegar, aunque no sea lo de menos, pero es lo de menos en función de la accesibilidad. Si es porque tengo silla de ruedas, si es porque tengo un andador, si es porque no veo por dónde debo ir o no escucho la orden de que tengo que subir. Lo más importante es que acá se vulnera la accesibilidad, porque yo tengo derecho a estar en el primer piso, porque en el primer piso hay algo que a mí me interesa y a lo que yo tengo derecho. Entonces, para llegar a eso, yo necesito que haya rampas, o que haya ascensores, o que la comunicación sea fluida, que pueda entender cómo llegar.
Pero fíjense que todo lo que yo nombré son distintas formas de acceder. Distintas formas, todos lo usan, todos se benefician. Un diseño universal es cuando ustedes ven la televisión y hay alguien que habla, hay alguien que está signando lo hablado, abajo hay un zócalo que está hablando. Bien, eso es un diseño universal. Se recibe ese contenido pedagógico, ese concepto, esa noticia, de múltiples y diversas formas. Formas diversas de informar, de tener acción, de expresar y de participar. Esto hay que llevarlo al aula. Que el contenido tenga formatos variados, que el pibe acceda a la idea de volcán desde la forma oral, escrita, gráfica y audiovisual. Yo les daba recién un ejemplo de la escuela tradicional, lo que hubiera hecho con volcán. Desde la escuela plural, yo iría con algunos videos, información audiovisual, con ruido de volcán, con un informativo, con una monografía, con un texto, con unas oraciones, con la palabra volcán, con plastilina, con maquetas, con gráficos, con dibujos para colorear. ¿Por qué todo esto? Porque todos necesitan armar el concepto volcán de múltiples y variadas formas. Y esto potencia que todos aprendan mejor. Fíjense que nadie se atrasa con esta postura. Y cuando yo hablé de la parte escrita, fíjense que me fui con formatos múltiples y variados. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué la palabra volcán? ¿Y por qué una monografía? Monografía porque considero que hay información importante que los que acceden la pueden leer, tamizar y socializar con el grupo. Bueno, pero si están esos chicos, ¿por qué la palabra volcán? Porque hay alumnos, o un alumno, que haya un alumno, ya es indispensable llegar, la palabra volcán, que está en pleno proceso de alfabetización y está empezando a reconocer las letras. Entonces, desde el contenido jerarquizado del volcán, yo le voy a hacer una propuesta a través de la lengua escrita, que va a ser esta palabra, este cartel, que va a ser el cartel que va a pintar, va a armar, va a poner arriba de la maqueta, pero a su vez va a tener varias palabras volcán escritas en letra imprenta mayúscula, porque él está reconociendo que la B no es lo mismo que la A, que una está puesta para arriba, la otra está puesta para abajo, que la palabra volcán tiene 6 letras, que si las pongo de otra manera no dice volcán, está trabajando con formas fijas. Entonces yo acá estoy realmente mirando qué necesidad tiene cada alumno, dando accesibilidad y pensando en qué barrera generaría la primera propuesta que llevé. Entonces, esto está directamente e íntimamente vinculado a la idea de justicia curricular, de justicia cognitiva, de justicia social. Acá podemos nombrar a Connell en su libro Escuelas y Justicia Social, en la Universidad de Sydney, cuando nos habla de un currículum único, general y universal. El volcán lo van a aprender todos. Cuando vimos recién el marco legal, en el año 93, se dejó de tener un currículum especial para los alumnos de la escuela especial y se pasó a tener un currículum común para todos los alumnos de la República Argentina. El currículum común es el derecho, apela al derecho a aprender, a tener aprendizajes valiosos para la autonomía y la participación activa en la sociedad. Buenaventura de Sousa Santos, en relación a justicia social, curricular y cognitiva, dice: nuevas prácticas, mejores prácticas, las mejores, porque las mejores son las que superan las propuestas segregacionistas. Y esto tiene que ver otra vez con la EPT, UNESCO, la educación para todos, y está en consonancia con el paradigma socioconstructivista ecológico contextual. Por eso yo lo nombraba también a Paulo Freire. Y avanzando en esto nos da el pie a pensar en la importancia de que todos los alumnos migrantes, como recién veíamos, ¿no? Los alumnos migrantes, los de la diversidad étnica, lingüística, social, y los alumnos con diversidad funcional, estén juntos en la escuela
y que todos tengan un atravesamiento cultural que supere al currículum especial, a las propuestas segregacionistas, ¿no? La escuela garantiza la transmisión del patrimonio social y cultural, genera mayor identidad, mayor ciudadanía. Entonces es muy importante pensar en esto del atravesamiento cultural, porque esto también nos lleva a reflexionar sobre lo que recién decíamos, pensar en clave de trayectorias escolares, ¿no? El Consejo Federal de Educación desde el 2008, 2011, 2014 y 2016 con la 311/16, la nombra a Flavia Terigi y a la idea de trabajar en trayectorias escolares, ¿no? Superar estos tiempos previsibles de la escuela tradicional, los grados con los años. La pandemia el año pasado realmente nos demostró que no podemos manejarnos con tiempos previsibles. La escuela tradicional hace una mirada de tiempos previsibles muy severa, ¿no? Cuando habla de alumnos lentos, rápidos, ingresantes tardíos, alumnos con soledad, alumnos con ausentismo, repetidores. Bueno, lo único que hace es enunciar andares fallidos para la mirada hegemónica. Hoy la mirada hegemónica dice accesibilidad a todos. Entonces, se cayó esta adjetivación de los alumnos, ¿no? Y vamos a pasar a pensar en trayectorias que garantizan derechos, educación de calidad, porque hay múltiples formas de atravesar la escolaridad. Hay un punto de partida subjetivo y hay un recorrido personalizado, compartido del alumno con su grupo, y lo que nosotros vamos a hacer es acompañar y hacer el seguimiento de la vida académica, contemplando las vicisitudes y el devenir escolar. Y ya entrando, para ir a ver algunos ejemplos, me parece que es necesario traer aquí algunas cuestiones específicamente didácticas. Una de ellas es la transposición didáctica, ¿no? Que es básica y fundamental para pensar en diversificación curricular. La transposición didáctica lleva al 1980, 1990, cuando él habla, bueno, de que hay un saber sabio, que es el saber de las élites, de las minorías, pero que debe ser modificado. Debe ser, hoy yo les diría, él decía, modificado, hecho accesible, comprensible, transformado. Hoy yo diría, bueno, tiene que ser tamizado por la accesibilidad, ese saber didáctico. Hay que didactizar el contenido para ponerlo a disposición de la zona de desarrollo próximo de los alumnos. Por eso me parece que hay que revalidar la idea de la didáctica, revalidar la secuencia didáctica, no la secuencia didáctica unidireccional de la escuela tradicional que tenía un orden lineal que se particiona, se gradúa, se acumula y hay un tiempo único del paradigma homogeneizador. No. Pensemos desde la escuela inclusiva este concepto tan interesante de la secuencia didáctica, pero espiralada, donde en realidad el orden es una construcción abierta, continua, que va articulando saberes cada vez más sabios, y entonces todos los alumnos encuentran un punto de anclaje. El que está aprendiendo a escribir Volcán, con aquel que va a producir después un texto, con este que puede responder preguntas, con este que hace la guía sin mayores dificultades. Bueno, esto es pensar desde un orden espiralado, ¿no? Y bueno, podríamos así seguir y traer didácticas que tienen que ver con la enseñanza multinivel, todo lo que nos enseñan las ruralidades, un contenido que se diseña y se contempla desde diferentes niveles de pensamiento, desde diferentes formas y desde diferentes estilos, porque sé que hacia ahí desemboca esto, ¿no? Hacia diferentes estilos. También la idea de estilos, de inteligencia de aprendizaje y inteligencias múltiples, me interesa rescatarlo no como un método, no tiene nada que ver con un método, pero creo que no es casual que haya tenido gran receptividad en el mundo docente, porque de alguna manera da rumbos y respuestas que orientan, pero también creo que como no es un método, no es un saber absoluto y que permite algunas refutaciones, ¿no? Sí permite el aporte a múltiples miradas, pero también tenemos que tener cuidado de no hacer desde esta mirada
una postura segregacionista y un encasillamiento de los alumnos. Los alumnos no deben ser encasillados en estilos de pensamiento, sino que hay que diversificar y ampliar las posibilidades de la oferta. ¿Por qué? Porque si nosotros ampliamos esta oferta, lo que vamos a tener es una mayor posibilidad de accesibilidad y una menor necesidad de hacer lo que antes decíamos adecuaciones curriculares y lo que hoy llamamos apoyos, ajustes. A mayor diversificación, menor necesidad de ajustes personales. Miren ustedes qué interesante que es todo esto, porque ya nos sitúa ante formas no tradicionales de producción pedagógica, ¿no? Yo les daría un ejemplo muy sencillo, y que es, si nosotros vamos a salir con los chicos de 4º grado, que tienen 9 años todos, edad cumplida 9 años, ¿a ustedes les parece que compraríamos 30 remeras talle 9 y le pondríamos el logo de la escuela a las 30 remeras? Si le pusiéramos a los pibes estas camisetas, nos pasaría que hay uno que es un gurrumín enano así chiquitito, que tiene una mamá peticita y el papá que es todo chiquitito, ¿viste? Le queda de pijama, le queda de camisón. Y a otro que es altísimo, que el papá juega al básquet, que es una altura bárbara, le va a quedar por acá, pobre flaco. Pero hay uno que es gordito y le va a quedar de pupera, y hay otro que... Entonces, de pronto nos vamos a dar cuenta que les vamos a comprar remeras que van desde el talle 5 hasta el talle 12. Y todos tienen 9 años. Bueno. Esto es lo que nosotros a veces hacemos cuando llevamos una única propuesta curricular a la escuela. Por eso tenemos que ir con formas no tradicionales, superar la homogeneización, corrernos y empezar con la diversificación. No estar pendientes del resultado, estar pendientes de acompañar procesos. Y, por sobre todas las cosas, entender que nosotros debemos corrernos de los alumnos homogeneizados y situarnos ante alumnos subjetivados. Y este resumen lo que hace es llevarnos prontamente a la idea de libre acceso a la escuela. Libre acceso. Superar barreras urbanísticas de transporte, mayor movilidad, rampas, pero por sobre todas las cosas, yo les diría, mejor acceso a todos, pero el acceso que sea accesibilidad real y simbólica. Porque en este momento las mayores dificultades son las barreras pedagógicas e ideológicas. Esto es con lo que nosotros tenemos que trabajar. Todas las demás las vamos armando y vemos que en realidad aquello que hacemos para uno favorece a todos. La rampa no es para una persona con discapacidad, por eso hablábamos de diversidad. Es para una persona mayor, para alguien, una mujer embarazada, para alguien que viene con una valija, para alguien que está con un changuito, para alguien que viene con un bebé UPA. Miren todo lo que... Cultura inclusiva. Pensemos en los mobiliarios, empecemos a diversificar los mobiliarios, pensemos en los alumnos zurdos, en los alumnos que le quedan los pies colgando, en los que les es chico el pupitre. Bueno, todo esto es pensar en clave de accesibilidad. Diversifiquemos los materiales, corrámonos de... No, solo lápices de colores, no se puede trabajar con fibra, no se puede trabajar en el cual las hojas deben ser rayadas. Traemos formatos tradicionales, esquemáticos, cerrados, que más que alojar alumnos, resultan ser barreras para el aprendizaje, para la producción. Tenemos que ir haciendo como un ejercicio mental, que ahora lo vamos a ver, en ejemplos concretos, pero ese ejercicio nos tiene que llevar a realmente superar esas cuestiones tan rígidas que traemos de la historia de la escuela, ¿no? Y entonces también tenemos que superar la única forma de comunicación y favorecer todo tipo de comunicación dentro de la escuela, todo tipo. Bueno, desde aquellas específicas para hipoacúsicos y personas ciegas, hasta la señaléctica, hasta la dicción clara, hasta trabajar con máquinas de escribir, con procesador de texto, con diversificar, empezar a pensar esto. Y entonces, como para avanzar, lo que ahora vamos a hacer es
intentar revisitar la escuela desde estas dos corrientes, ¿no? Desde la mirada tradicional y desde la mirada inclusiva. Pero la idea es visitar específicamente las producciones infantiles, porque sé que muchas veces, no tengo el chat acá como para ver qué van poniendo, pero en algunos que hemos podido tener el chat, uno va viendo, sí, suena muy bien, pero ¿cómo lo llevo al aula? Esto en la teoría sí, pero ¿y después cómo hago? Bueno, la idea es casualmente ver algunas viñetas del nivel inicial, de la primaria y de la secundaria, donde estas cuestiones trataron de ser trabajadas, puestas en acto, ¿no? Como este marco teórico, estas propuestas teóricas pueden ser puestas en acto. Entonces, los convoco a una sala de 5, un grupo que fue al circo, que trabajaron prácticamente casi un mes, 3 semanas en la idea del circo, fueron aprendiendo un itinerario, lo revisaron, vieron en el almanaque, diversificaron cómo acceder al tiempo, algunos lo hicieron en un almanaque cuadrado, otros lo hicieron en una cinta, iban doblando y tachando, otros iban arrancando los papelitos, pero la idea de tiempo fue diversificada. También la idea del trayecto, de la trayectoria, de qué se iban a encontrar, vieron algunos videos, hablaron, contaron cuentos, la conceptualización del circo fue abordada desde una diversificación de información. Los chicos fueron al circo, volvieron y también pudieron manifestarse de distintas maneras. Hubo quien hizo una teatralización, una dramatización, quien contó, grabaron, sacaron fotos, filmaron, evocaron, hicieron canciones, y un día la maestra dio una única consigna con una mirada diversificada, y les pidió a los chicos que dibujaran qué era lo que más les había gustado del circo, aquellos que querrían volver a ver, que eligieran una escena y que la iban a dibujar. Para lo cual se sentaron en las mesitas, y yo he traído el recorte de una mesita en la que hubo lápices de colores, fibrones, fibras, lápices de escribir y hojas. Entonces, en este laboratorio, que es una mesita de sala de 5, aparece esto, el dibujo de Paulina. ¿Qué podemos decir de Paulina? Paulina dibuja una figura humana completa, maneja el espacio gráfico, tiene idea de base, aunque no esté dibujada, dibujó con pelos amarillos, esas pelucas son los 2 payasos, dibujó el animador y la hormiga, porque la hormiga es la mascota de este grupo, y la llevaron al circo también de paseo con ellos. También podemos decir que Paulina sabe letras, pide formas fijas, tiene idea de lo que es una forma fija dentro de la escritura, que le pidió a la maestra cómo escribir hormiga y payaso, sabe de direccionalidad en la escritura. La escuela tradicional a nosotros nos haría decir una frase que es: Paulina está a punto caramelo para ir a primer grado. Yo la comparto desde acá. Pero también, así como se construye, vamos a deconstruir un poco estas cuestiones. Vamos a mirar el dibujo de Lucas. Lucas dibujó las motos del circo. Ahí están las motos. Está la esfera de acero, la esfera de fuego, está el vértigo, el ruido, la velocidad, se ven las 4 motos. Calculo que las estarán viendo, ¿no? Bien, le digo a quien no las vea que no puede trabajar en el nivel inicial, debe ser alguien de niveles superiores, porque ahí está todo eso. Bien, pero este dibujo de Lucas no es el dibujo original que él hizo en la mesita. A Lucas le dieron la hoja, se sentó, dibujó, rápido, fue el primero en levantarse y en entregar su dibujo, pero cuando lo iba a entregar, algo sucede, y Lucas lo rompe en pedacitos y lo tira al tacho de la basura. Tremendo. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese instante? Algo pasó y fue esto. Cuando Lucas se levanta, ve la producción de su compañero José. Ve todas.
pero a él la que le llama la atención es la de José. Ahí rompe el suyo y pide otra hoja. Pide otra hoja y realiza este dibujo. Esto es un ambiente nutricio. ¿Qué es lo que pasó acá? En realidad nosotros le podríamos poner un título a esto, que sería la interacción cooperativa en la producción gráfica, ¿no? Acá está el andamiaje de un par. Esta es la teoría vygotsquiana de la que recién hablábamos, ¿no? Esto es la dialéctica constructivista, porque el dibujo de José, el dibujo de un par, en realidad acá oficia de herramienta cultural, de mediador simbólico, del que el niño Lucas dispuso para su propia producción. Él se apropia de este dispositivo instrumental que encuentra en la zona de desarrollo próxima colectiva, en la mesita. Y yo les diría que esto es un dispositivo instrumental espontáneo e intencional. Espontáneo porque no sabemos qué van a dibujar los niños, pero intencional porque estamos abiertos, puestos a ver qué genera el otro. Esa inquietante presencia del otro, que sabemos que fue una de las grandes deudas del año pasado, ¿no? En la pandemia. El otro provoca aprendizaje, el otro me conmueve, el otro genera que Lucas haga esto. Este es el intercambio nutriente del que nosotros hablamos. Esto no es copia, no es una producción vacía de sentido, esto es una apropiación. Y miren, voy a hacer una revisión. Esta es la obra de arte de Lucas. Yo cada vez que la veo digo, ¿qué instante pudimos captar con esta maestra, ¿no? Que bueno, las maestras de nivel inicial todo el día están viendo esto. La cuestión es que podamos mirar con estos ojos todas las producciones infantiles. La de Lucas, la de José, y miren lo que les voy a mostrar. Esto. Esta fue la producción original. En realidad no es la producción original porque la rompe y la tira, pero este pibe se presentaba siempre con este dibujo. ¿Por qué? Porque lo había aprendido a hacer, era un dibujo que hacía de memoria y que él sabía que era lo pedagógicamente correcto, digamos. Era una producción pedagógicamente correcta. Entonces la entregaba. Gracias a esta mesita y a lo que se produjo acá, dejó de hacer esto y pasó a poder desplegar su sistema de representación simbólico-gráfico. Pero sigamos en la mesita. Podemos quedarnos acá todo el tiempo, pero no. Miren Marcos. Marcos hizo Los chicos del circo. También le preguntamos y él nos cuenta qué es esto. Y dice, ahí estoy yo, y está el payaso, porque yo fui al escenario, estaba tan emocionado de poder dibujar su experiencia y yo puedo hacer esta lectura. Ay, míralo Marcos, este dibujo es de fines de escuela tradicional. Fines de sala de 3, ¿qué hace este chico en sala de 5? Ese trazo tan inestable, tan pobre. Me parece que en la escuela tradicional este niño tendría que haber sido retenido en sala de 4. ¿Cómo no hizo 2 veces sala de 4? Miren las cosas que pensamos desde la mirada tradicional, ¿no? En realidad, lo que yo voy a hacer es otra lectura. Voy a decir, mira Marcos. Pensar que en Marcos estaba todavía con un garabato figurativo y una intencionalidad que hoy se ve plasmada en representar lo que vivió en el circo. Él nos ayuda con su discurso y nos dice que está él con el payaso. Bien, esto es favorecer el desplegar, el aumentar el sistema simbólico de representación gráfica, ¿no? Y acompañar a este pibe en su trayectoria desde el nivel inicial hasta la secundaria, potenciando estos aprendizajes que él va haciendo de la mano de todos sus compañeros. Y entonces podemos decir que Marcos está a punto caramelo para ir a primer grado. Como lo está Lucas con sus hermosas motos del circo. Y como lo está también Victoria. Este dibujo. Podemos hacer un análisis de género con el dibujo de Victoria, esas nenas, ese rosa, esos oropeles, eso. Pero también pone circo como forma fija y pone su Vicky. Sabe mucho de la lengua escrita, todos saben de la lengua escrita. Marcos también, porque le pidió a la maestra que le escriba su nombre.
Y la seño se lo puso y le dijo, ya lo vamos a ir aprendiendo. Y acá está Manuel con el hombre bala. Y esto fue una fascinación para toda la mesita. Porque ¿qué nos pasó con el hombre bala de Manuel? Cuando los chicos vieron, señor, yo también quiero una aguja como le dio a él, pero yo la quiero para hacer el hombre bala. Y uno de los chicos le dice a Manuel, Manuel, a mí me sale un hombre subiendo una escalera, porque ves, me sale parado. Y él le dice, vos hacelo parado, no importa. Después lo das vuelta, ponés Manuel, hombre bala, o ponés tu nombre, y ya está. Cuando vos ponés tu nombre se transforma en hombre bala. Miren lo que es el estar con otros construyendo. Este es el constructivismo dialéctico de lo que el otro, lo que provoca el par, la zona de desarrollo colectiva. Entonces, llegando ya a Manuel, yo podría decir que todos están a punto caramelo para estar en primer grado. Todos estos chicos tienen que ir a primer grado. La cuestión es preguntarnos si primer grado va a estar a punto caramelo para alojarlos, recibirlos, desplegar, porque acá me interesa dejarles como un concepto que es terminar la primarización de la sala de 5 y empezar la inicialización de la sala de 6. No apurar, los niños no son vasos comunicantes, tienen sus tiempos, sus formas. Entonces, como última reflexión también, les diría, toda esta potencia que aparece en esta mesita y en tantas otras, y que ustedes pueden haber evocado cuantas más de su propia experiencia. ¿Hace falta que yo diga que en esta mesita había 2 chicos que tienen certificado único de discapacidad? ¿Hace falta? ¿Para qué? En realidad, ¿fue el certificado lo que habilitó a que estos pibes avanzaran como avanzaron? ¿O fue la propuesta curricular? ¿Quién habilita a que un alumno pueda trabajar, aprender, dibujar, desplegar? ¿Un certificado? No. ¿Un diagnóstico? No. ¿Un acompañamiento? Sí. ¿Una mirada? Sí. ¿Un entender qué le pasa? Sí. ¿Un trabajar en pareja pedagógica con la docente de la modalidad especial? Sí. Eso. Me parece que son algunas cuestiones como para ir dejando planteadas, quizás para conversar después, pero me parece interesante esto, ¿no? Es la propuesta pedagógica la que posibilita esto, desde una maestra que ha podido habilitarse y pararse ante esta cuestión. Y entonces nos vamos a ir ahora a la primaria. Y nos va a tocar la vida de San Martín. Bien. San Martín. ¿Cómo trabajamos San Martín? Trabajamos desde la diversificación curricular, la accesibilidad a enterarse de este contenido, que como lo hicimos espiralado, lo primero que hicimos fue recuperar lo que los chicos sabían. Quién era San Martín, que se acordaban, resignificar que en el barrio había una calle que se llama San Martín, que hay una estatua. En ese momento decíamos los billetes verdes lo tenían a San Martín, hoy no existen más esos billetes. Entonces los chicos leyeron, escucharon algunas historias sobre San Martín, vieron los videos de Paca Paca, trabajaron con el mapa, hicieron las maquetas de la cordillera, hicieron mapas, y se representaron escenas vestidos con ropa de época. Miren todo lo que uno puede diversificar, ¿no? Entonces, formas totalmente diversificadas de acceder, de producir y también de evaluar. Si hacemos acá una única modalidad, van a ver que nos va a costar. Nos encontramos con una maestra que le interesó muchísimo el trabajo de la diversificación durante todo el desarrollo, pero a la hora de llegar a la evaluación, decía, a mí me cuesta. Y eran 2 cosas. Ella quería que en los cuadernos quedaran todos los cuadernos lo mismo. Le parecía que era una obligación del docente dar testimonio de su propio accionar y que quedaran todos los cuadernos
gustado. Entonces dijimos, mira, ¿qué te parece si hacemos algo que, bueno, trabajos compartidos, pero vamos a respetar? Y vino el momento también después de la evaluación. ¿Hacemos una evaluación tradicional o combinamos esto de que cada uno pudo expresar lo que sabía de San Martín con formas guiadas, como hiciste con una guía de estudio, con preguntas? Entonces convinimos en que en el escritorio iba a haber varias propuestas, que los chicos podían elegir 2 o 3 propuestas y tenían que dar cuenta de qué habían aprendido de San Martín. ¿Qué habían aprendido? Entonces, lo primero fue presentar las viñetas. Esta maestra estaba muy acostumbrada a trabajar con estas viñetas, le parecía que ordenan a los chicos, que los llevan en el relato, los ayudan a evocar y arman la historia de San Martín. Bien, pero no todos eligieron la viñeta. Sí la eligió acá Mauro. Este es el cuaderno de Mauro, un cuaderno Rivadavia, 50 hojas, tapa dura, que acá es el emblema de la escuela tradicional argentina, ¿no? Entonces él buscó las viñetas, las pintó y fíjense que acá escribe en letra cursiva, respeta muy bien el ordenamiento, pone mayúsculas, subraya, y él pone San Martín de niño jugaba a ser un soldado con su caballito. Se va a España a estudiar, vuelve a Buenos Aires hecho militar. Si uno da vuelta a la hoja, sí. Pero esta es la producción de Mauro. Miren cómo se diversifica espontáneamente la producción. Yo al lado les pongo, Luciana contó la historia y Mauro la registró por escrito en el cuaderno de ambos. Acá está la historia de Mauro. Luciana es una alumna que tiene una parálisis cerebral coriototóxica espástica y tiene las manitos así. Le cuesta mucho escribir en forma manual, pero escribe en forma manual. Pero ella quería contar toda la historia, y entonces la señora le dice, ¿por qué no la escribís en la computadora? Si en el salón tenemos una computadora. No, yo y la computadora no la quiero, porque yo quiero pegar las viñetas y quiero que quede al lado de mi historia. Entonces, ella pintó las viñetas, las pegó en el cuaderno, un cuaderno grande, tamaño oficio, no el Rivadavia 50 hojas, y quien escribe lo que Luciana cuenta es Mauro, en letra imprenta mayúscula, porque es la escritura que usa Luciana. Y en la computadora de Luciana escribe Pedro. Socializamos, diversificamos. Y Pedro escribe, San Martín quería salvar a la patria, tenía un caballo y muchos soldados, y fue a Chile y a Perú y a otros lugares, y los españoles se fueron, y somos libres y felices. ¿Mm? Y también tenemos la producción de San Martín hecha por Lautaro. Lautaro, que hoy está terminando su escuela primaria y que escribe hoy breves oraciones con palabras bisílabas, casi trisílabas. Hoy Lautaro tiene carpeta de matemática, de lengua, de ciencias sociales y de naturales, carpetas gráficas, con escrituras básicas. En su momento, Lautaro hizo esta representación. Habló de San Martín tomando del friso o del pizarrón San Martín. Pidió que le dijeran cómo se escribía Somos Libres. Y ahí lo tienen ustedes. Es más, él escribió Somos Libres con la E en espejo, lo tacha y se corrige. Nos habla de su momento escritural. Ahora, fíjense lo que pasó acá. Usamos un portador de textos. Usamos un cuaderno Rivadavia. Usamos un cuaderno grande, tamaño oficio. El de Lautaro también, fíjense que es un cuaderno tamaño oficio. Pedro escribió en la computadora. Hubo chicos que tomaron las máximas y las representaron y las graficaron. Acá tenemos una diversificación en la producción. Ahora, ¿alguno de estos chicos quedó por fuera del atravesamiento cultural y no pudo dar cuenta de lo que sabe San Martín? No. Todos pudieron acceder, todos produjeron y todos dieron cuenta del atravesamiento cultural. Esto es justicia curricular. Ahora, fíjense otra cosa interesante. Si dábamos una única modalidad y entregábamos 6 preguntas, Luciana hubiera contestado de manera mínima, hubiera escrito muy poquito, y Lautaro no hubiera podido responder ninguna de las oraciones, salvo que se las hubiéramos hecho en forma oral. Y si les pedíamos a todos que escribieran un texto,
también nos hubieran quedado alumnos por fuera. En esta diversificación, todos pudieron dar cuenta, todos aprendieron, cada uno a su medida, a su modo, en su tiempo, desde sus posibilidades. Y en todo se respetó esta idea que yo les decía del atravesamiento cultural. Bien, voy a avanzar y voy a trabajar sobre una gran barrera pedagógica que es el texto. Gran barrera pedagógica. Se supone que la transmisión en nuestra escuela argentina, en el nivel inicial es un 100% oral, en primer grado es un 90% oral, y solo un 10% escrita, en séptimo grado es un 90% escritural, y así sigue, ya a partir del séptimo grado se queda esta idea del 90% de la transmisión es escritural. El texto es el transmisor hegemónico, pero el texto es barrera, y nosotros sabemos que es barrera, ¿no? Entonces la idea es reconocer estas barreras y diversificar, complementar con otras formas de accesibilidad, pero no dejar de trabajar con los textos. Para lo cual, cuando el texto es barrera, nosotros tenemos que modificar la estructura sintáctica del texto para que todos los alumnos puedan acceder desde la escritura. Esto es reconocer en cada alumno un lector posible. Fíjense que cuando yo les di el ejemplo de Volcán, yo reconozco a todos los alumnos como lectores posibles, cada uno desde su nivel escritural. Ahí tenemos enseñanza multinivel. ¿Ven? Eso es, porque a veces uno dice, bueno, pero yo estoy con alumnos en la ciudad, no son de la zona rural. No, pero no hace falta pensarlo así. Todos estos alumnos urbanos tienen derecho cada uno a ser un lector posible. Y esto es una mirada que me lleva a no restringir información, a hacerla accesible, a que el texto sea. Yo les voy a dejar la idea del Tratado de Marrakech, que habla de accesibilidad y del derecho a la accesibilidad en el texto, que es un derecho que la Argentina adscribe en el 2013 y que en realidad entra en vigencia en nuestro país en septiembre del 2016, y que habla de facilitar a todas las personas ciegas con dificultad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso. Por ejemplo, Lautaro. Y la editorial debe facilitarle tanto los libros de estudio como literarios en otros formatos. En la página que ustedes mencionaron, que se los agradezco, me pareció todo un gesto, en esa página hay un artículo sobre el Tratado de Marrakech, y si no, lo googlean. Yo he trabajado mucho sobre esto porque me interesa su difusión, porque a partir del 2016 esto estuvo cajoneado, y en realidad esto es no garantizar derechos. Tenemos que recuperar la vigencia de este tratado y ponerlo en acto. Pero vamos a ir a las intervenciones que uno puede hacer en un texto. Recién yo decía, modificar la estructura sintáctica, trabajar en el texto para que el discurso sea accesible a todos los lectores, especificar para los lectores cuál es la supraordenación, la coordinación, la subordinación de conceptos, ir de lo general a lo particular, trabajar con un texto que tenga fácil lectura, con estilo directo, con oraciones breves, que sean sujetos, verbo, objetos, circunstanciales. Trabajar la red semántica, que sea bien concreta, bien clara, y la polisemia, ahora vamos a ver por qué. Trabajar así para que todos puedan acceder. Yo he traído también algunos recortes. Todavía tenemos unos 45 minutos para seguir viendo estas cuestiones del aula. Fíjense que yo he traído esto, que es un texto matemático. Este curso eligió trabajar con el tren, y entonces el tren fue, a lo largo de todo el ciclo lectivo, fue cargado de palabras, de sustantivos, de cuerpos que ruedan, que no ruedan. En este caso fue portador de caramelos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos caramelos lleva el tren? Que es la misma pregunta que hay en estos textos. Entonces vamos a partir de la clave de que esto es un texto matemático. Este texto matemático dice cuántos caramelos llevan el tren, y si el alumno
no leen letra imprenta cursiva, uno le explicita cuántos caramelos lleva el tren. Y puede llevar 24, 23, 21, como puede llevar 4, 3 y 1 si mi alumno está trabajando con dígitos. Tiene derecho a que yo le dé dígitos para trabajar y no que lo obligue a trabajar en la tercera decena, porque por obligarlo a trabajar en la decena de los 20 no va a aprender el número. Lo va a aprender si yo respeto en lo que él está construyendo. Entonces, también voy a tener alumnos que van a dibujar los 24 caramelos, otros que van a poner rayitas, otros que van a interpretar el número, y otros que, si no lo ven al caramelo, no van a poder trabajar con esto. Y voy a tener alumnos que en el primer ejemplo van a trabajar con un texto ya, y el texto va a estar en letra imprenta mayúscula, y va a haber sido intervenido, y voy a reiterar que el tren lleva 24 caramelos de menta, que lleva 23 caramelos de chocolate y 21 caramelos de fruta. Qué reiterativo está la palabra caramelo, sí es indispensable para este alumno. Recording stopped. Él va a poder interpretar cuántos caramelos lleva el tren. Y después lo voy a trabajar en letra imprenta minúscula, porque ya hay un grupo de chicos que leen letra imprenta minúscula, y ahí voy a sacar a lo mejor todos estos objetos directos de caramelo y caramelo, y voy a tener otro texto que va a haber sido complejizado con otra pregunta. Y entonces yo aquí abrí el abanico y traje un amplio espectro que abarca a todos y no me dejó ningún alumno afuera, y quizás ni tuve que hacer ajustes razonables, porque los apoyos que ya di generaron la accesibilidad que estábamos esperando. Acá hay otro problema matemático, donde el texto es la imposibilidad de trabajar. Lo voy a presentar rapidito, que dice: calcule el tiempo en que 3 rotativas imprimirían el periódico de una edición, sabiendo que 5 lo hacen en 45. 45, qué distinto es. El que lo hizo y avanzó con otro, ya está. A mí me preocupa el que no lo hace, el que me queda afuera. Entonces, 5 rotativas tardan 45 minutos en imprimir los periódicos de esta edición. Es otra manera de enfrentar el texto matemático, desde lo lingüístico, porque acá implica lo lingüístico, la transcodificación para llegar con las magnitudes al sistema matemático. O sea, ahora le pregunto, calcule cuántos minutos se tardará en imprimir la misma cantidad de periódicos si se dispone de 3 rotativas. Ordeno el tiempo y el espacio, voy dando una lógica en el pensamiento para el que lo necesita. Es su derecho y es nuestro deber. Piénsenlo así, para eso somos docentes, ¿no? Esto es dar accesibilidad lingüística, esto es entender que el texto es una barrera, que el cuadernillo de matemática presenta esta barrera, la tengo que modificar, tengo que dar accesibilidad. Y si es necesario, también tengo que darle a un pibe diciéndole: mira, una rotativa imprime tantos periódicos, ¿lo podés dibujar? Ese alumno va a tener idea de lo que es la rotativa y va a poder dibujar la cantidad de periódicos. Y a lo mejor en una tabla, y él hace una rotativa, dibujo, 2 rotativas, dibujo, 3 rotativas, dibujo. ¿Ven lo que es diversificar? No es que todos hicieron, que todos hicieron el mismo problema y a otro le di otra cosa. No, estoy trabajando con todos. El mismo contenido, el mismo concepto, en distintos niveles, de múltiples formas, generando accesibilidad. Acá hay un texto de historia. El texto de historia está presentado en una única oración que nos dice que habla de se concluye un mandato presidencial y se reproducen intrigas electorales que eran... Al final del segundo renglón dice: cuando Sarmiento, y ahí yo me entero que hay un personaje que es Sarmiento. Y en el último renglón de esta oración dice: el doctor Nicolás Avellaneda, quien triunfó. Habrá quien lo comprenda, sigue, pero miren qué distinto es leer. Sarmiento fue el presidente en representación del Partido Autonomista. Avellaneda el ministro de Instrucción Pública del gobierno de Sarmiento. Ya di 2 personas, 2 lugares y la vinculación entre ellos.
Cuando Sarmiento estaba por concluir su mandato presidencial, se produce una serie de hechos poco claros. Después digo que estas son las intrigas electorales. Empiezo a explicar, esto es generar accesibilidad. Pues yo le decía trabajar la polisemia, la significación. Bien. Se desenvuelve, yo hasta les diría, hice una presentación, una trama, un desenlace. Esto es generar accesibilidad en un texto de estudio sacado de un libro de estudio de historia actual. Y acá tenemos otro. Uno que me interesa compartir particularmente con ustedes, y que es el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué el retículo endoplasmático liso? Porque en realidad a mí me invitan a ir al cierre de una unidad, que ya se habrán dado cuenta si voy a hablar del retículo endoplasmático liso, es sobre la célula, y me invita el profe Luis. Me dice, véngase María José, así ve todo lo que estamos haciendo desde la diversificación curricular, cómo estamos trabajando. Estaba contentísimo el profe Luis, y ahí fui. Cuando yo llego voy al salón directamente, y ¿qué me encuentro? Bueno, me encuentro con que en el medio del salón había una bola de boliche, que colgaba, literal, llena de espejitos y cosas, que se unía a un montón de otras cuestiones que colgaban también del techo, que todas las ventanas estaban tapadas con una media sombra, con redes, y en cada lugar había como una explicación, un dibujo, un gráfico, un texto, 2 textos. Voy leyendo, y bueno, por supuesto se habrán dado cuenta ustedes, la membrana celular era todo el borde de las paredes y las redes esas. Todo esto era una célula. Lo que colgaba del techo eran las organelas, que a su vez se relacionaban entre sí, y a mí me llama poderosamente la atención una estructura que había, no es esto, es esto, una estructura que había vinculada a la bola de boliche, que era el núcleo de la célula, y que estaba hecha esta instalación con sorbetes, pajitas de gaseosas, todas aplanadas, bien aplastaditas, unidas entre sí, formando una red que a su vez se unía al núcleo, y que a su vez tenía conexión con otros elementos que estaban en este salón. Bien. Yo leo el primer texto, que es el texto del manual del libro del que habían sacado retículo endoplasmático liso, y leo el segundo. En el primero es una sola oración, el segundo son 3 oraciones, donde reitera mucho esto de que el retículo endoplasmático liso es un conjunto de conductos membranosos aplanados, como dice arriba, pero acá vuelve a decir, que forman una red de comunicación con la membrana nuclear, por eso estaba puesto pegadito a la membrana. Estos tubos, reitera, permiten el intercambio de sustancias con las distintas estructuras celulares. Por eso se unían con unos hilos como de coser, ¿sabe qué eran? Hilos perlés, esos hilos con brillo que se unían a las distintas estructuras celulares. El retículo endoplasmático es el lugar donde se produce la formación de lípidos. Y los lípidos estaban representados también dentro de esta estructura que yo veo. Quizás me pareció muy valioso esto del retículo endoplasmático liso, porque en realidad acá lo que había habido era una diversificación en relación a cómo se dio la información y cómo se la trabajó. Y voy ahora a comentarles algo muy autorreferencial, porque es algo que a mí me conmovió cuando voy a ver toda estas extrañas instalaciones que representaban a la célula, y es que yo lo veo a Lucas trabajando con un grupo, con un chico que hubo muchas dificultades en que, o muchos planteos en relación a la escuela secundaria de él, y había sido todo un desafío, y realmente hizo una experiencia muy interesante. Y yo lo veo a él armando una red conceptual y un dibujo de la célula y poniendo nombres, y le pregunto a la tutora si le parece que Lucas entiende lo que está haciendo, porque está en un grupo con los compañeros y él está hablando,
Y yo me pregunto si no sería una cuestión medio impostada de la escuela de la simulación. Mi pregunta incomoda mucho a la tutora. Durante mucho tiempo me quedé mal con esto, todavía tengo un cierto malestar. Y el haberlo escrito y trabajado, de alguna manera es una reformulación y un pedido de disculpas, ¿no? Porque me dice, y bueno, ¿por qué no le preguntas a Lucas a ver qué te contesta? Entonces yo me acerco y le pregunto a Lucas, y él me dice, la célula, María José, la célula, porque le hablaba todo ronco, así. Y me dice, vení que te explico. Y me lleva al patio. Y en el patio me dice, mira María José, edificio, piso, 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 edificio. Cuerpo, célula, 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 célula. Cuerpo. Pared, ladrillo, 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 ladrillo. Pared. Cuerpo, célula, célula, célula. Tenés razón, Lucas. Es verdad. Vos estás dibujando la célula del cuerpo. Célula del cuerpo, sí, pero espera. Célula cabeza, dando idea de dendritas, de actividad neuronal. Bien. Yo ya, les voy a ser sincera, no sabía dónde meterme. Entonces, qué bárbaro, Lucas, todo lo que aprendiste. Espera, espera. Cuerpo, yo, gato, perro, mosca, gusano, perro, célula redonda. Árbol, pasto, planta, célula cuadrada. Bien. Permítanme. Ya doy por terminado todo y él me dice, espera. Él busca la mano mía, yo estaba con una camisa, me levanta la manga, me hace así, caen unas canitas y me dice, células muertas, no va más, murió. Bueno, bien. Yo ya me quedé un poco impactada y el impacto me llevó a una serie de preguntas que se las voy a leer, ¿no? Y a unas reflexiones. Acerca de mi pregunta, yo creo que fue una pregunta impertinente, imprudente y respetuosa. Es enunciada desde el paradigma integrador, donde se supone que hay un grupo que aprende dentro de las generales de la propuesta homogeneizadora de la escuela tradicional y algunos que tienen una currícula diferenciada, individualizada. Pero no tiene nada que ver con el aula del profe Luis, porque esta es una aula inclusiva, donde la propuesta es diversificada, donde hay lugar para todos, donde todos aprenden cada uno a su modo, en su tiempo y estilo. En el momento en que enuncio la pregunta, yo miro a Lucas desde la óptica de la escuela tradicional. Prima en mí la maestra especial del paradigma segregador, de la escuela especial, que no contempla ni considera el derecho al atravesamiento cultural. Miré al alumno y no al contexto. Me focalizo en el problema de aprendizaje, paradigma integrador. No consideré el problema de enseñanza, que además estaba resuelto, paradigma inclusivo. Lo que no conserva relación con el proyecto es mi pregunta. Desde mi cuestionamiento se supone que hay una única forma de conceptualizar la célula, o que hay alguna forma mejor que otra. Esto trasluce soberbia intelectual, ubica un saber sabio academicista y desconoce la trayectoria educativa del alumno. Miren, yo suelo decir que así como debemos tener a raya el enano fascista que suele habitar dentro de los humanos, quienes estamos en el campo docente, tenemos una maestra normalista que nos aflora, nos sale, acá está la mía, ¿no? Acá apareció. Y es lógico que la tutora y el profesor se hayan sentido molestos. Soy yo quien estaba descolocada, ¿no? Porque en realidad, acerca de la respuesta de Lucas, nosotros podemos decir que Lucas reconoce las características de los seres vivos, que es capaz de distinguir lo vivo de lo no vivo, de comprender que los conceptos se relacionan entre sí en un orden jerárquico, que sabe perfectamente qué es la célula, que la célula es una unidad estructural, que hay células vegetales y animales,
que Lucas maneja la lupa estereoscópica y el microscopio, que sabe armar redes conceptuales con imágenes, y arma ordenamientos conceptuales con imágenes. Creo que es más, cumple con el objetivo que había propuesto de que los alumnos busquen información sobre la célula y le asignen un significado del que ellos sean capaces de relacionarlo. Lo que hizo Lucas se corresponde totalmente con el objetivo de la actividad número 3 de la secuencia didáctica, ¿no? Es una lección acerca de cómo la diversificación curricular pensada desde la justicia curricular es una posibilidad de desandar propuestas curriculares segregacionistas, de alumnos separados o diferentes, con currículum especial o recortado, que en realidad dejan intacto el currículum hegemónico en vigor y sostienen los procesos de exclusión. Da cuenta de que hay distintas formas de acceder a la información y de construir un concepto. Y demuestra que el alumno con un nivel de alfabetización muy precario puede y debe transitar la escuela secundaria obligatoria. Recibir una educación de calidad diseñada a su medida. Mucho de lo que sabe Lucas sobre la célula es en gran parte por el trabajo de transposición didáctica que pudo hacer el profesor Luis, en ir desde un saber sabio a un saber debidamente didactizado, un saber enseñado y un saber aprendido. Esta fue una lección para mí, me hizo repensar muchísimas cosas. Y ya para ir cerrando, les voy a dejar este texto. Me tomo 5 minutitos nomás. Este es un texto de integración, figura así en un manual de ciencias sociales. Dice texto de integración. Tiene una única oración, 2 oraciones, perdón. En la primera oración da 18 elementos que hay que ir ordenando, poniendo, categorizando, relacionando, vinculando, generalizando y abstrayendo. Y en la segunda reubica de qué se trata, porque recién en la segunda, después de hablar de lagos, de torrentes, de bosques, de selva negra, de antiguos castillos, de urbes, etcétera, etcétera, habla de la cuenca del Rin. Un lector calificado podrá decir, si habla de cuenca, habla de río. Acá los chicos primero dijeron que todos habían entendido, después nos dimos cuenta que mucho más de la mitad no lo había entendido. Entonces, ¿qué hicimos? Intervenimos el texto con los pibes. Con los pibes nos sentamos a intervenir el texto. A ver, ¿qué haríamos? Vamos a ponerle un título, vamos a ponerle un subtítulo, una puerta de ingreso que arme un concepto. El río Rin, su recorrido. Y entonces fuimos desentrañando de acá la primera idea. La primera idea dice, el agua purísima de los lagos suizos salta en torrente. Entonces, ¿qué dijimos? Ponemos, el río Rin nace en los ríos de Suiza. El agua de los ríos suizos, de Suiza, porque Suiza o Suecia, si es de Suiza, es muy pura y sale en grandes corrientes. Corrientes que son torrentes. Torrentes para ellos era la película de Torrente. Miren Polisemia. Y así cada uno armó su texto. Obtuvimos prácticamente 30 textos distintos, como con San Martín, pero 30 textos que eran comprensibles para ellos, que para algunos márgenes eran los bordes, que Selva Negra tuvimos que aclarar qué era, porque la Selva Negra, para ellos, era la torta, sí, Lorena, era la torta, tal cual te vi. Bueno, entonces cada cosa, cada elemento, cada concepto lo armamos. ¿Es más largo? Muchísimo más largo. ¿Es más comprensible? Sí. Y a la par de esto, ¿qué hicimos? Le dimos accesibilidad a través de este aparatito. Elegimos uno de los textos y lo leímos, y los chicos se lo llevaron en el WhatsApp. Y el que va a estudiar puede poner la voz de la maestra, del docente. Miren, hay que recuperar la voz del docente. El alumno se tiene que llevar la explicación. No por nada los chicos recurren tanto a los tutoriales colombianos.
Los tutoriales colombianos son el ejemplo de cómo se hace una secuencia didáctica y una transposición didáctica en pasos secuenciados. Bueno, acá hicimos algo parecido. Rearmamos el texto, cada uno lo rearmó. Elegimos uno, lo grabamos, los chicos lo recuperaron en su casa para leerlo. Podían también desde ese texto, que tiene todas estas intervenciones, acceder a esto, ir haciendo ellos mismos un acercamiento al texto más complejo. Uy, mira, esto que dice, sí, está en la quinta oración. Fíjate, en la quinta oración dice que arriba de las montañas se encuentran las ruinas de antiguos castillos, y después dice que los reflejan. Uy, mira. Y por si esto fuera poco, para dar mayor accesibilidad y para diversificar, hicimos esto con todos los alumnos. Empezamos nuestro encuentro con una mesita donde se dibujaba el circo. Vamos a terminar este encuentro con un dibujo donde se representa el recorrido del río Rin. Diversificar es esto, es avanzar. Esto no es infantilizar. Esto es tener múltiples recursos, tomar la representación gráfica como un recurso más. Tener enlaces para evocar, esto es un enlace para evocar. ¿Puedo ir al examen con esto?, preguntó uno de los chicos. Sí, podés ir al examen con eso, para hablar del río Rin. Y podés ir al examen con las tablas, con las tablas de multiplicar, y podés tener enlaces para evocar, y podés trabajar con lectura anticipada, y podés tener a mano una guía que te ordene para poder evocar, y también podés traer tu diccionario personal, y todos aquellos elementos que te generen mayor accesibilidad y mayor posibilidad de estar dentro del aula. Y esto que vimos hoy, no lo voy a pasar porque si no se nos va el resto de tiempo que nos queda, les pediría a ustedes que lo trasladen a la evaluación. Todo lo que hoy hablamos acá lo tenemos que llevar a la evaluación, a pensar una evaluación formativa, no situada en procesos, no situada en resultados, y sí enfocada en los procesos, centrada en el estudiante, en una reflexión para mejorar, que genere una retroalimentación, que podamos también generar una diversificación en el instrumento con el que evaluamos, que haya múltiples estrategias, técnicas, propuestas, que cada alumno encuentre una forma de dar cuenta de su conocimiento. Que la evaluación tenga una parte oral, una parte escrita, una parte gráfica. Hoy les decía, podemos trabajar la caída libre con fórmulas, y bueno, a qué velocidad y cuál es, y también podemos pedir que sea dibujada, ¿o no? La palanca se puede representar en un gráfico. Se puede escribir, se puede trabajar. Bueno, un poco esto es la idea de que podamos avanzar al respecto, y me parece que acá me callo, voy a dejar de compartir pantalla, y bueno, vamos a ver qué han recogido ustedes a través de, calculo que del chat de YouTube, ¿no es cierto? Bueno. Así es. Así es. Todos muy agradecidos de escucharte, como nosotras, todas atentas a lo que ibas contando. Y bueno, en el chat fueron poniendo, agradeciendo tus palabras, que eras muy clara, obviamente, excelente la ponencia. Verónica Candino pone, un placer escucharla, María José, clara y precisa, reconocer el derecho y que somos garantes de ese derecho. Gracias, siempre con ejemplos que muestren hacer nuestras aulas inclusives es posible. Excelente, hermosa conclusión.
Dionisia Gutiérrez decía, con respecto al nivel, cuando empezaron a hablar de nivel inicial, totalmente terminar la primarización de la sala de 5, cuánta riqueza en esa afirmación, muchas gracias. Celeste Ludueña decía, qué importante sería que ese pasar a otro nivel no fuese un abismo. Sí. Teresa González, al respecto, también decía, qué lindo escuchar decir sala de 6, lo sentí como una continuidad de la sala de 5. Muchas veces las que recorremos las escuelas primarias sabemos que en primer grado los chicos dicen que van a sala de 6. Sí. Bueno, hermosa conclusión en cuanto a eso del nivel inicial, pero también surgió otro concepto de Ileana Rivero, que decía en muchas ocasiones no se sigue trabajando la diversidad curricular de un ciclo a otro. Eso creo que provoca barreras pedagógicas. Sí, entre el nivel inicial y la primaria se ve, y se ve mucho entre la primaria y la secundaria también. Pero es verdad que entre los propios niveles eso surge. Bueno, son temas a trabajar, a ir viendo. Mira qué reflexiones interesantes, nos queda mucho material para pensar. Sí, Gladys Sánchez dice, me gustaría un aporte sobre la accesibilidad en la escuela secundaria de la modalidad técnica, marcada y formateada desde un modelo tradicional, atravesada por la responsabilidad del egresado técnico. La audiencia fue muy variada en cuanto a los niveles, que eso nos parece muy rescatable y nos alegra mucho. Acá no voy a hablar específicamente porque no conozco y no me corresponde sobre lo que pasa en Tierra del Fuego, pero me parece que todo lo que estuvimos viendo en relación a cómo ir diversificando, también en la escuela técnica esto se da y se puede dar, porque no hay una única forma, ni una única habilidad, ni una única destreza. Hay múltiples formas, destrezas, tiempos, habilidades. Yo recuerdo un alumno que en una escuela técnica de carpintería fue muy resistido, porque vieron que nos quedan muy grabados aquellas experiencias que fueron muy resistidas, ¿no? Muy resistidas. Y cuando terminamos, un profesor me dijo, nunca pensé que un chico podía ser tan exquisito en su técnica. Cuando lo conocí dije, bueno, se las va a pasar lijando, porque en la carpintería, ¿qué otra cosa puede hacer? Miren ustedes esto de crónica de un fracaso anunciado, un techo, ¿qué otra cosa puede hacer? Y después descubrió que tenía una minuciosidad, y era un chico con trastorno motor, pero una minuciosidad en el trabajo que terminó haciendo unos grabados muy especiales. Bueno, creo que también esto es, no pretendemos que sean todos excelentes técnicos, sino que cada uno encuentre aprender algo que le pueda servir, ¿no es cierto? Pasa que, bueno, también hay que acompañar mucho a los profesores de la escuela técnica para que puedan habilitarse a que esto es poder trabajar en la capacitación con un alumno. Me parece que hay que acompañar mucho este trayecto. Sí, Lorena. Otras apreciaciones, Celeste Dueña decía, excelente ponencia que puede ser una realidad en la escuela pública. Alejandro Bordón compartía, es un placer escuchar con tanta claridad conceptos indispensables para las nuevas infancias. Excelente, súper claro, todos siguen agradeciendo la ponencia que fuimos mirando. Y bueno, eso, poder reflexionar sobre los niveles, sobre... Teresa González decía súper empática, coherente y real, y sí se tuvo en cuenta todos los niveles en la ponencia. Eso creo que la diversidad también estaba. Sí, sí, y además es darle sentido de continuidad. A mí me interesa mucho el que esto se pueda pensar con sentido de continuidad y con sentido de diversidad poblacional. Que no quede circunscripta esta forma de trabajo solo al alumno con discapacidad, que por otro, o con diversidad funcional, que por otro lado siempre me parece que el aporte que hace la modalidad, tan presente hoy en este espacio, es un aporte que es rizomático.
porque el aporte de armar una pareja pedagógica, de acercarle a un docente a métodos y recursos, que a lo mejor son puntualmente pensados, como yo fui presentando, pueden haber sido pensados específicamente para Lucas o específicamente para Luciana, pero que en realidad eso genera, por eso hablo de un crecimiento rizomático, en la posibilidad de que se socialice y se democratice en el curso para todos los alumnos. Un docente que piense en un alumno está pensando en todos. Y lo que toma como beneficioso para un alumno inmediatamente se impregna en su práctica docente hacia los demás, ¿no? Me parece. María José, un placer. Silvina, te escucho. Qué placer haberte escuchado. La verdad que estuve muy atenta de principio a fin, como cada uno de tus libros que fui leyendo en algún momento, cada uno de tus escritos y cada uno de los momentos en que fuiste compartiendo en conferencias y distintos espacios en los que soy casi tu fan en algunas situaciones, con la claridad y la simpleza que siempre digo y resalto que te caracteriza, y en esto de la generosidad de poder compartir toda tu experiencia y todo tu saber, ¿no? Y toda tu trayectoria a lo largo de este tiempo, y todo esto es maravilloso. Yo fui anotando algunas frases tuyas, me parece como interesante volver a traerlas, ¿no? Un poco para ir cerrando este encuentro, que las voy a leer. Vos empezaste este espacio diciendo que la importancia de estar disponible y de poner amorosidad, ¿no? De poder interpelarnos, de hacer que me parece sumamente necesario, que somos garantes de derechos, que lo importante acá es que todos estén en la escuela aprendiendo y no solo inscriptos, que esto es un trabajo de corresponsabilidad, que pretendemos una escuela plural, una propuesta pedagógica que habilite, que los aprendizajes no son ni pueden ser unidireccionales, que cada punto de llegada debe ser un punto de partida, que brindemos oportunidades, que aportemos a la construcción de aprendizajes, que es importante beneficiar a todos y todas, que hay una justicia curricular de la cual somos responsables, que las mejores prácticas superan la segregacionista, que tenemos que pensar siempre en una educación de calidad, en didactizar, en revalidar las secuencias didácticas de una manera espiralada, esto que vos explicaste, ¿no? Tan claramente. Sí. Ampliar las posibilidades de ofertas, acompañar procesos, favorecer todo tipo de comunicación en las escuelas, potenciando los aprendizajes, y que es un derecho de cada uno de nuestros estudiantes y de nosotros como docentes, una obligación. Y me quedo con algo que dijiste también en el medio de tu espacio, que tiene que ver con generar movimientos, ¿no? Y nosotros pensamos este ciclo de conferencias iniciado con vos justamente para esto, para empezar a generar movimientos, y la verdad es que anhelamos que esto haya sido el inicio de ese movimiento. Te agradecemos infinitamente por este espacio, por tu generosidad, por tu trabajo previo con nosotros en esto del armado de este espacio y lo que estamos pensando juntas, y de cómo pudimos recorrer lo que pretendíamos, que era poder visualizar todos los niveles y las modalidades entre sí, y la importancia de la trayectoria de cada uno de los estudiantes a través de todos los niveles, y este trabajo de corresponsabilidad y de poder vincularnos, y que no somos islas dentro de nuestra propia isla, sino que somos niveles que debemos ir trabajándonos en concordancia y de manera coordinada y corresponsablemente. Gracias, infinitas gracias. Gracias, por favor. La agradecida soy yo realmente. Veía muy atentos todos mientras que yo hablaba, viste que por ahí hasta le leí los labios a Lorena, porque la vi en la pantalla, pero la verdad creo que, bueno, lo que vos dijiste es este punto de llegada en el que estamos, y bueno, tenemos que consolidar estas cuestiones, reconociendo dónde estamos, viendo los emergentes que tenemos, trabajando profundamente. Y Albert Einstein tenía una frase hermosa que dice: es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Bueno, quizás lo que nos tenemos que plantear es
esto de empezar a movernos, a buscar formas no tradicionales de producción pedagógica, y también, como dice Paulo Freire, a quien, bueno, yo reverencio totalmente, ¿no? Que siempre estamos como escuchando una pedagogía de la respuesta. La pedagogía tradicional es una pedagogía de la respuesta, que los profesores contestan las respuestas que hacen los alumnos, y a veces respuestas que no han hecho, porque ese es el saber del docente, y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es preguntarnos acerca de lo que cotidianamente hacemos nosotros, de lo que hacemos en nuestras aulas, preguntarnos por el modelo de escuela que sustentamos, el paradigma desde el que pensamos, y creo que hoy esto es una muestra de que estamos trabajando con esto de la pedagogía de la pregunta, y no la pedagogía de la respuesta. Genera más incertidumbre la pedagogía de la pregunta, pero creo que es por donde podemos andar, ¿no? Porque es la forma de andar en este tercer milenio. Y esto también que vos compartiste, ¿no? Sobre el final de tu presentación, esta experiencia propia que vos generosamente la compartiste, y la reflexión a la que a vos te llevó a haber hecho esa pregunta a ese estudiante puntualmente, y todo lo que te enseñó, digamos, y yo creo que eso también, de eso se trata, ¿no? De poder ir reflexionando cada uno de nosotros sobre nuestra propia práctica y todo lo que nos sirvió para contextualizarnos en otros momentos, en otros tiempos. Me parece que eso es sumamente valioso, y lo valoro de que haya venido de tu lugar esta reflexión, ¿no? A lo que te llevó a pensar el haber hecho esta pregunta, y de la cual en mucho tiempo te arrepentiste, y que te llegó, digamos, a otros aprendizajes, eso de aprender con el otro y del otro, ¿no? Que siempre hablo. Sí, esto de la construcción compartida. Bueno, la verdad que quiero también agradecerles a todo el equipo. Ha salido una buena filmación, creo, hemos podido, sí, estábamos ahí con todos los nervios previos. Bueno, la verdad que yo me sentí muy cómoda, muy escuchada, muy respetada, así que les agradezco a todos y a todos los que, bueno, se sumaron en el Facebook, y bueno, seguiremos andando en este camino que es sumamente apasionante, creo, y como vuelvo a decir, es el derecho de los alumnos y es nuestro deber, de eso se trata. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron, gracias a las subsecretarias también que nos estuvieron acompañando, a la Dirección Provincial de Formación Permanente, que siempre también nos está acompañando para poder llevar estos espacios. Gracias, y le mandamos un saludo afectuoso a todos y a todas quienes participaron de este encuentro. Gracias, María José, nuevamente. Gracias, por favor.